Por el saludo, tutor, compañero, director de curso. Mi nombre es Jonathan Palacios, soy estudiante de Ingeniería Industrial. En este momento voy a realizar la entrevista para la tarea final de la materia Pedagogía para la Solución de Conflictos. En este caso, como lo pide la guía, nos pide hablar sobre un tema muy referente y actual, lo cual vemos en la sociedad hoy en día, más en nuestro país Colombia, que es con respecto a la violencia de género. Para esta entrevista tengo como invitada a una gran amiga, colega. Ella es la arquitecta Yasmín Botello. Yasmín, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Jan. Buenos días. Bien. Yas Yasmín, muchas gracias por aceptar la invitación a esta breve entrevista con respecto a este tema, que como mujer, pues tienes mucho conocimiento, podrías tener referencia del tema ya que te has visto quizás un poco afectada, ya sea por el tema que vamos a manejar. Ya que hoy en día la violencia de género se ve todavía, a pesar pues de la historia que tenemos como país y a nivel mundial, eh, con respecto a temas políticos, religiosos, sociales, que hoy en día todavía se ve reflejado. Eh, Vamos a enfocarnos en temas muy personales, pero antes de ello, pues mencionemos que esta violencia se ha generado desde el ámbito político, ya que independientemente algunas mandatarias mujeres se han visto opacadas por ser catalogadas como ineficientes solo por el hecho de ser mujer. Entonces, su palabra o como tal las condiciones que quieren reflejar no tienen mucha igualdad con respecto a los hombres y pues esto en el ámbito político y si nos vamos al ámbito religioso sabemos que también los grandes rangos o en la religión siempre los ocupan los hombres y las mujeres pues están un poco, son minoría en este y nunca vemos una mujer, digamos, siendo un líder religiosa, digamos, en el ámbito católico o en otras religiones como tal, siempre las vemos como monjas o como algún tipo de acción menor a lo que los hombres siempre tratan de sobresalir. Entonces, vamos a hablar sobre el ámbito cotidiano. Para esto tengo 6 preguntas, la cual quiero que me colabores con tu experiencia personal, experiencia como colombiana, experiencia como una colombiana que vivió toda su vida en Colombia y actualmente vive en Estados Unidos, como este comparativo de sociedades, de culturas, de ambiente. Entonces, quiero que me hables con esa experiencia. Para esto, tengo la primera pregunta, dice, ¿qué interpretas por el concepto que conocemos de la violencia de género? Ok. Bueno, lo que yo interpreto de la violencia de género es puede ser como un maltrato físico, mental, psicológico, emocional, que se presenta por el género en el que te identificas, ¿no? Obviamente en mi caso, mi género, pues es que yo me considero mujer, ¿sí? Pero la violencia de género también se puede presentar con los hombres. Obviamente yo puedo hablar desde la experiencia de lo que yo he vivido, pero es como lo interpreto, ¿no? Bien, sí. Hoy en día pues, sabemos que no solo se refleja a la violencia hacia la mujer, sino también hacia las mujeres trans, hacia la comunidad gay, LGTBI. Todo esto es un tema que se ha, pues, es un tabú también que como sociedad y más en Colombia, por ser un poco religiosa, machista, podría generarse este concepto como algo que poco se habla, pero lo vemos en el diario de nuestra cotidianidad. Entonces tiene mucha referencia a ello. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que nos dice, ¿qué considera que has sufrido algún tipo de violencia a lo largo de tu vida en nuestro país, Colombia, o ahora que vives en los Estados Unidos? Claro que sí. Desde niña, obviamente, sufrí de mucha violencia de género. En Colombia, pues lastimosamente, ¿no? Nuestra creencia, incluso por parte de mujeres, es un país muy machista, ¿sí? Donde el hombre tiene más oportunidades, tiene mejores pagos salariales. Si en mi caso, por ejemplo, por ser arquitecta, que siempre lideraba, Jonathan es testigo que lideraba hombres,
era muy difícil porque ellos les costaba aceptar que una mujer fuera la jefe. Eh, bueno, y desde la familia, yo digo que desde la familia, detalles tan pequeños como cuando nos decían de niños que nosotros éramos las que teníamos que lavar la loza y mi hermano no, porque nosotros éramos las mujeres. O cuando mi abuela decía que las mujeres no manejaban carro. Son cosas que son muy detalles pequeños, pero que te van formando. Entonces, ya aquí en Estados Unidos, la verdad, no. La verdad es un poco diferente. Aquí hay como mucha más libertad y más como igualdad en cuanto a los géneros, a todos. Claro, se presentan cosas, pero no es o sea, como mujer en Colombia, siempre que yo iba a hacer algo era como siempre iba prevenida, ¿sí? Prevenida incluso en el gimnasio, porque te veían sola en el gimnasio, entonces ya querían de pronto ir como a rozarte o cosas así. Y no, muchas situaciones, sí, yo vi muchas situaciones como, digamos, violencia sexual también en muchos aspectos, pero eso es algo que no se ve aquí, sí, o se ve muy poco, pero yo por lo menos aquí no lo he experimentado. Sí, tenemos muy presente que de los años 60, pues la mujer ha tenido como esa evolución o esas oportunidades de empezar a sobresalir en diferentes campos, ya sea laborales o, por ejemplo, de elecciones, electorales y demás, para tener como esa igualdad con los hombres. Y aún así, la brecha que existe entre estos dos rangos es enorme. O sea, todavía en pleno 2021 se ve reflejado como lo dije inicialmente, o sea, una mujer que tenga un rango mayor siempre va a ser vista como que es ineficiente o que no puede cumplirlo. Y hoy en día las mujeres pueden sobresalir y tienen las capacidades para sobresalir mucho más que los hombres. Entonces, esto es algo que se sigue reflejando y esperamos pues sigamos evolucionando en esto y pues no nos quedemos enfrascados en lo mismo. Para la tercera pregunta, quiero decirte, ¿consideras que el machismo es más fuerte en Colombia que en otros países, en Estados Unidos o en otros países en general que has podido visitar? Bueno, estando aquí, tengo la fortuna de estar con muchas culturas, ¿no? Muchas culturas. Y aunque la cultura hispana, por lo menos, nosotros decimos que es una, realmente aquí vemos o sea, vemos que hay muchísimas diferencias en todos los países. Y no, Colombia es un país machista, pero hay países más machistas, ¿sí? Donde, por ejemplo, bueno, no quiero como mencionar los países porque no está bien, pero actualmente yo trabajo con una compañía que es como un staffing y nosotros ayudamos a las personas a buscar trabajo y ayudamos a las empresas a buscar personal adecuado para sus puestos. Y pasa mucho que, digamos, en las familias, la mujer debe trabajar en el turno de noche para poder hacerse cargo en el día de su familia, mientras el hombre en el día trabaja y en la noche duerme con los niños, ¿sí? Solo por el hecho de ser la mujer. Entonces, o sea, en muchas partes, aquí hay muchas culturas que obviamente no las quiero mencionar, donde incluso la mujer es la que debe trabajar y encargarse del hogar mientras el hombre solo está descansando en casa. Entonces, sí, Colombia es un país machista. Lo que pasa es que la mujer allá ha ido despertando. Incluso las colombianas tenemos fama acá de que somos como que no nos dejamos, somos como pelionas, que no nos dejamos. Pero hay países donde la mujer es mucho más sumisa y mucho más maltratada. Sí, países como, bueno, lo que digo, no quiero mencionarlos, pero sí lo ve uno día a día en el comportamiento, lo que hablan, deben pedir permiso para ir a verse con su mamá, deben ir, pedir permiso para poder salir al centro comercial, y eso se ve mucho acá, ya viendo al mismo tiempo diferentes culturas interactuando. Sí, tienes toda la razón con respecto al poder compartir con otras culturas, es donde uno en realidad se entera de otras cosas, ¿no? Al salir ya de nuestra zona de confort, que es Colombia, y vemos cómo otras culturas asemejan o cómo llevan esta metodología del hombre y la mujer en una familia como tal, y pues cómo todavía se sigue presentando esta brecha. Vamos a seguir con las preguntas. ¿Podrías decirme qué opinas
de la opresión que se le ha dado a la mujer y cómo esta ha venido cambiando a lo largo de los últimos años. Algo chiquito para complementar lo que ya mencionaste. Bueno, para mí sencillo, la presión se presenta por miedo, ¿sí? Lastimosamente la sociedad ha avanzado por el miedo, oprimiendo tanto a, un ejemplo, cuando se oprimen a los indígenas, oprimiendo también a la mujer, porque la mujer desde siempre, desde la historia, ha sido muy inteligente. No es que la mujer hoy en día sea inteligente, ¿no? La mujer siempre ha sido muy inteligente, ha sido muy capaz. Incluso muchos de los como, grandes inventos se hicieron por la mujer, pero las mujeres no podían patentar eso, eran sus esposos los que patentaban los inventos. Entonces, la presión se presenta justamente es para poder tener poder, ¿sí? Y la presión de la mujer ha sido por eso. Yo, por ejemplo, soy de las personas que hablo, yo no hablo de igualdad, porque nunca vamos a ser iguales, ¿sí? Sencillamente hablar de respeto de nuestras diferencias. Entonces, la mujer ha logrado como, ha sido difícil, un camino difícil, incluso ha sido un camino por medio de sufrir, de muertes, de muchas cosas. Nuevas leyes han salido después de que una niña fue violada, asesinada. Las leyes han salido después de que una mujer fue quemada con gasolina, cosas así, ¿sí? O sea, ha sido un camino tortuoso, pero así, la idea ha sido como mostrar también que nosotros tenemos los mismos derechos. Somos diferentes obviamente somos diferentes en muchos aspectos, pero somos iguales como seres, ¿no? Como un ser, como usted lo decía, trans, bisexual, bueno, lo que sea, somos seres. Entonces, el tema de la presión es justamente salir de que hay alguien que es mejor o es más o está bien y nosotros estamos mal. ¿Sí? Tiempo antes se pensaba que los esclavos, por ejemplo, los negros no eran personas, que eran animales. La mujer era considerada como una propiedad de su esposo y que no pensaba y no tenía emociones y era una propiedad. Entonces, es como todo va hacia el respeto, entender que todos tenemos eh, como cualidades, características diferentes y se deben respetar. En ese momento se acaba la opresión. Sí, es que independientemente sabemos que hoy en día todo lo que es la violencia de género va desde la misma familia, desde allí es donde abarca. Y también muchas personas o muchas comunidades no se atreven a denunciar por, por una represalia, por cualquier situación que lo llegue a afectar a futuro. Entonces, esto no va a cambiar hasta que esto, o sea, si esto se sigue presentando de esta forma y si la sociedad no empieza a cambiar un poco ese chip de respeto, de, de tener el valor del ser humano y de las acciones que hacemos cada uno como personas y como nosotros pues, podemos tener estas oportunidades y capacidades para seguir pues, creciendo. Continuemos con la siguiente pregunta que nos dice, ¿qué opinas de los distintos logros que ha logrado la mujer en los últimos años en el ámbito social, político y cultural? ¿O puedes mencionar uno de ellos? Bueno, logros han sido muchos, pero en mi parecer no son suficientes, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque, un ejemplo, el hecho de que, digamos, en Colombia, que la mujer ya pueda votar, todo el mundo le dice, wow, es un logro. No, eso es algo que ya debería haber existido, ¿sí? El hecho de que una mujer ya pueda estar en un cargo público, lo ven como un logro, pero es algo que ya debería estar funcionando. O sea, los logros los vamos a ver, bueno, obviamente sí son cosas que hay que valorarlas, ¿no? Que están pasando, pero no es como que, primero, no ha sido fácil y segundo, falta mucho camino por recorrer, porque a pesar de que hoy en día mujeres ocupan cargos políticos, que las mujeres pueden votar, las mujeres trabajan, no, a veces no accedemos a los mismos salarios, pero sí por lo menos tenemos trabajos de ya rangos altos. Igual en cada casa, detrás de las puertas, muchas mujeres están siendo maltratadas, violadas, niñas, asesinadas, ¿sí? Entonces, realmente el logro principal, que es el cambio de mentalidad, nos falta, pero demasiado, lo que usted decía, o sea, en, todo viene de la familia, ¿sí? ¿Cuántos casos no vemos en Colombia de que, por ejemplo, una mujer tiene 5 hijos de su propio padre porque la violaba desde que tenía 4 años? ¿Sí? Y no tenemos normas, no tenemos leyes estrictas para combatir eso. Porque si usted como mujer es violada y va y pone la denuncia, por experiencia lo digo, no es escuchada.
sí. Sí, sí, tienes toda la razón.